Saludos y bendiciones desde la hermosa isla de Puerto Rico. Yo soy la doctora Lidia Boschetti y primero que todo quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de poder pertenecer a este simposio internacional. El Simposio Internacional Extorsión, Sicariato y Ciberdelitos. Qué importantes son estos simposios para que nosotros podamos compartir diferentes perspectivas de diferentes profesionales de la salud para comprender exactamente lo que sucede en la mente de un criminal o un delincuente. Generalmente un criminal o un delincuente podría tener un trastorno mental. Por eso es que hoy, bajo el campo de la salud mental, estaré exponiendo un trastorno muy interesante que se llama el trastorno antisocial de la personalidad. Y lo estaremos comparando con lo que se le llama a una persona que le encanta cometer delitos y que está falto en empatía. Se conoce como una persona que es psicópata. Le dicen psicópata a estas personas que tienen estas características. Vamos a estar enfocando esta charla también bajo la perspectiva de la neurociencia y cómo a través de las neuroimagen nosotros podemos identificar algún tipo de cambio o de comportamiento o quizás alguna alteración cerebral en este tipo de personas. Y si es posible, entrar dentro de un proceso de rehabilitación y los posibles tratamientos para estas personas psicópatas. Así que prepárense en este momento porque vamos a entrar en un campo sumamente interesante. Quiero hacer claro que hoy voy a estar utilizando la palabra criminal o delincuente como sinónimos. Sin embargo, existe una diferencia según la Real Academia Española. Un delincuente es aquel que comete un delito. En este término abarca una amplia gama de infracciones, desde faltas menores hasta delitos graves. En el ámbito jurídico, el delincuente se utiliza para describir a cualquier persona que ha infringido la ley. Sin embargo, cuando hablamos de criminal, aunque también se refiere a alguien que ha cometido un delito, el término criminal suele asociarse con actos de mayor gravedad o conductas antisociales que afectan significativamente a la sociedad. En algunos contextos, criminal puede implicar una connotación mucho más severa que un simple delincuente. Así que dentro de este concepto de criminal o delincuente, es importante que nosotros comprendamos que existen diferentes tipos de trastornos mentales cuyo comportamiento se puede asemejar al de un delincuente. Sin embargo, hoy quisiera tocar lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Cuando hablamos de este trastorno que se conoce como el TAP, es generalmente un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Una persona antisocial que tiene este trastorno, el TAP, no le interesa mucho guardar o cuidar esos derechos. Inclusive son faltos de empatía. Por eso es que dentro de lo que es el proceso del psicópata o del delincuente, la falta de empatía es una de las características principales que tiene. Este trastorno es evidenciado por 3 o más de las características que estaré mencionando. 1. Incapacidad para ajustarse a las normas sociales en lo que respecta a comportamientos legales, manifestado por actos repetidos que son motivo de detención. Son estos comportamientos que provocan detener a una persona. Deshonestidad indicada por mentiras repetidas, uso de alias o estafa para beneficio o placer personal. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, porque ellos simplemente viven en el presente y no piensan mucho en las consecuencias de sus actos. Irritabilidad y agresividad, evidenciada por peleas físicas repetidas o agresiones. Despreocupación imprudente por la seguridad propia o por la seguridad de los demás. Nos damos cuenta que son personas sumamente arriesgadas
y no piensan mucho en su seguridad, pero tampoco le interesa pensar en la seguridad de los demás. Irresponsabilidad constante indicada por incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral constante o de honrar obligaciones financieras. Ciertamente son personas que cogen algún préstamo y no lo pagan o tienen problemas en su crédito. Su crédito está afectado porque luego que tienen algún préstamo o alguna obligación financiera, no pagan esa obligación. Falta de remordimiento, manifestada por indiferencia o justificación de haber dañado, maltratado o robado a otra persona. Simplemente no tienen presente el daño que hicieron. Este individuo debe ser mayor de 18 años para poder ser diagnosticado bajo el trastorno antisocial de la personalidad. Debe haber presentado una evidencia de cualquier otro tipo de trastorno mental antes de los 15 años de edad. Y la ocurrencia del comportamiento antisocial no debe producirse durante el curso de algún ataque de esquizofrenia o de algún trastorno bipolar. Cuando hablamos del psicópata, el psicópata puede tener estas características, pero no necesariamente poseer un trastorno antisocial de la personalidad, porque este trastorno comparte muchas características de un psicópata, como la falta de respeto por las normas sociales, la impulsividad o la falta de remordimiento. Sin embargo, el TAP es un diagnóstico mucho más amplio que incluye a individuos que pueden no tener las características interpersonales o emocionales que incluye una característica de un psicópata. Así que la pregunta sería, ¿qué realmente es un psicópata o cuáles son sus características? Pues mira, principalmente un psicópata está falto de empatía, tiene poca capacidad de poderse poner en la posición de otra persona. La empatía es esa capacidad de ponerse en la posición de otra persona y si realmente están haciendo algo que le puede afectar a otra persona, pues entonces se supone que este criminal tenga compasión por esa persona. Pero cuando un psicópata comete un delito, definitivamente no tiene ningún tipo de empatía y no le interesa a la otra persona. Piensan en su propio bienestar. Generalmente tienen un encanto superficial. Son hombres o mujeres que pueden ser carismáticos y que pueden ser agradables ante muchas personas. Quiero resaltar que este comportamiento de un psicópata es mayormente en varones. De 10 personas que padecen de psicopatía, 9 son varones y una es mujer. Así que por eso cuando hablamos de psicópata, generalmente pensamos en un varón, porque la mayoría de los psicópatas son varones. Tienen una maravillosa habilidad de manipulación, utilizan a las personas para alcanzar sus propios objetivos sin preocuparse del daño que causan a estas personas. Tienen falta de remordimiento o culpa, no sienten arrepentimiento por sus acciones, inclusive aunque perjudiquen a otra persona. Son personas sumamente impulsivas y actúan generalmente de manera precipitada. Son irresponsables, tienen una actitud despreocupada hacia sus obligaciones y sus compromisos. Tienen un comportamiento antisocial, suelen mostrar un patrón de violar las normas sociales y los derechos de los demás. Incapacidad para formar relaciones duraderas. Sus relaciones personales son superficiales y basadas en la manipulación. Generalmente mujeres que tienen problemas de autoestima o mujeres que son débiles en su carácter personal suelen enamorarse de estos psicópatas y mantenerse sometidas a su comportamiento porque como utiliza tanta manipulación y la mujer si desconoce lo que es el procedimiento de manipulación, cae dentro de las garras de este hombre y suelen ser motivo de maltrato emocional, físico o verbal. Además de esto, los psicópatas son sumamente egocéntricos.
tienen una visión grandiosa de sí mismos y creen que son superiores a los demás. Y tienen falta de planificación a largo plazo, viven el presente sin considerar el futuro. Fíjese que es importante resaltar que muchas de las características que acabo de hablar también están relacionadas con este trastorno antisocial de la personalidad. Así que es importante resaltar este comportamiento porque muchas veces, aunque usted piense que es un comportamiento de psicopatía, puede ser un comportamiento de un trastorno de antisocial de la personalidad. ¿El psicópata nace o se hace? Esa es una fantástica pregunta, porque tiene que ver mucho varios factores. Primero que todo, la genética y la biología están aquí envueltas. Si eran hijos de padres psicópatas, nietos de abuelos psicópatas, van a tener características a nivel genético, tienen una predisposición genético por el funcionamiento que tiene su cerebro, y de eso vamos a estar hablando próximamente. Los factores ambientales también tienen mucho que ver. Experiencias tempranas como el abuso, la negligencia o la exposición a entornos pueden hacer que una persona normal desarrolle características de un psicópata. Y el desarrollo de la personalidad, la interacción entre factores genéticos y ambientales influyen en ese desarrollo de esa personalidad. Y si esa persona psicópata está viviendo en un ambiente donde todos son así, generalmente puede verlo como algo normal. Si sus padres, sus abuelos, sus tíos son delincuentes, pues él será un delincuente también porque tiene la habilidad no solamente genética, sino emocional, y el ambiente. Los tres favorecen el desarrollo de este comportamiento. Vamos a hablar un poquito del doctor Adrian Raine. Él hizo una investigación y su investigación la escribió en el libro The Anatomy of Violence. Este libro fue publicado en el 2008 y nos habla de diferentes características que él evaluó en una de sus investigaciones, características a nivel biológica. También tenemos al doctor Kent Keel, neurocientífico que ha utilizado técnicas de resonancia magnética funcional, especialmente en entornos carcelarios. Él evaluó varias personas e identificó unos patrones a nivel neuronal que tiene este cerebro para caracterizarlo como una persona psicópata. Dice él que generalmente la conectividad cerebral y los cambios en la serotonina y la dopamina hacen que este cerebro se comporte de esta forma. Encontraron ambos investigadores, porque ambos su investigación llegó a la misma conclusión, que del proceso cerebral, la amígdala, que es la estructura que está implicada directamente con el proceso de emociones, como el miedo y la empatía, suele mostrar alteraciones en los psicópatas. Fíjese que la amígdala cerebral está encargada de estas emociones, y en un psicópata generalmente la amígdala es un poco más pequeña. Así que estamos viendo algo neuronal que tiene que ver con este comportamiento. Pueden tener una amígdala más pequeña, menos reactiva, lo que contribuye a la falta de miedo, empatía y remordimiento. Estas personas no tienen tanto miedo como personas normales. En la estructura cerebral también de un psicópata encontramos que esa corteza prefrontal, que es la que está encargada del sano juicio y de la toma de decisiones, no está tan desarrollada. Esta corteza cerebral tiene que ver con el control de impulsos y la regulación emocional. Los psicópatas pueden presentar una corteza prefrontal menos activa, estructuralmente diferente, lo que contribuye a la impulsividad y a la toma de decisiones arriesgada. Fíjense que estamos viendo comportamientos que son directamente fisiológicos y que tienen efectos sobre el comportamiento de una persona que se considera psicópata. También hicieron una investigación y se dieron cuenta que la conectividad cerebral no trabaja igual que la conectividad cerebral de una persona que no es psicópata. Estudios de neuroimagen han mostrado diferencias en la conectividad entre diferentes regiones cerebrales
de un psicópata, especialmente entre la amígdala y la corteza prefrontal. Esto puede afectar la regulación emocional y el control de impulsos. No quiere decir que todos los psicópatas son criminales. No quiere decir que todos los criminales son psicópatas. Los psicópatas, hay muchos psicópatas que están adaptados a nuestra sociedad y que con todo y tener estas características no presentan estos comportamientos de delincuente. Así que, ¿qué similitudes tiene un psicópata con un criminal? Bueno, tanto los psicópatas como los criminales pueden exhibir comportamientos que van en contra de las normas sociales y legales. Sin embargo, en los psicópatas estas conductas son una manifestación de un trastorno de la personalidad. Son personas que, como tienen este trastorno y tienen estas características cerebrales y tienen estos entornos y esta genética, pues se comportan de esta forma. ¿Que pueden cometer algún delito? Claro que sí, pero no necesariamente, porque ellos tienen un trastorno. Un criminal, aunque no todos los psicópatas son delincuentes, algunos pueden involucrarse en actividades ilegales debido a su falta de empatía y remordimiento. Así que el criminal definitivamente podría ser psicópata o el psicópata podría ser criminal. Vamos a ver las diferencias entre su origen y su naturaleza. Un psicópata se asocia con factores biológicos y neurológicos, por lo que acabo de explicar. Sin embargo, el criminal puede deberse a una variedad de factores, incluyendo las circunstancias sociales. Generalmente los criminales vienen de entornos donde la criminalidad se hace. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos residenciales públicos donde existe mucha gente buena, pero también existen muchos criminales. Y dentro del proceso de la criminalidad, como son familias, si el padre es criminal, pues probablemente entre dentro de este ambiente a este joven, incluyendo también circunstancias sociales, económicas y personales. Si las personas padecen, tienen problemas económicos, a veces tienen que robar para poder alimentarse. Así que no necesariamente este delincuente o este criminal es un psicópata, es que sus circunstancias le hicieron robar porque estaba dentro de un proceso de escasez económica, sin que necesariamente sea un trastorno de la personalidad. En cuestión de las diferencias de empatía y relaciones interpersonales, un psicópata carece de empatía y es incapaz de formar vínculos emocionales genuinos. Utiliza el encanto superficial para manipular a otros en beneficio propio. En el caso del criminal, puede experimentar empatía y mantener relaciones personales normales. Sus actos delictivos no siempre están relacionados con una incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. Así que un criminal puede tener relaciones personales, puede tener esposa, puede tener hijos, no necesariamente tiene este problema de personalidad. En cuanto a planificación y comportamiento, un psicópata suele ser meticuloso y planificador. Sus acciones están cuidadosamente orquestadas para evitar ser detectados y lograr sus objetivos. En el caso del criminal, puede actuar de manera impulsiva o premeditada dependiendo de la naturaleza del delito y las circunstancias son individuales. En diferencias motivacionales, podemos ver que un psicópata busca satisfacer sus propias necesidades y deseos sin considerar las consecuencias para los demás. Su comportamiento está impulsado por una búsqueda de poder y control. En el caso del criminal, las motivaciones pueden variar ampliamente, incluyendo factores económicos, emocionales o situacionales. He visto personas que entran dentro de lo que es la distribución de drogas
Y muchas veces lo hacen porque quizás su mamá está padeciendo de alguna enfermedad, de alguna condición, quizás están teniendo algún problema económico y necesitan dinero para poder alimentar y ayudar a sus padres. Así que ellos deciden entonces robar. Deciden buscar dinero de alguna forma que sea ilegal o quizás vender droga para poder obtener esos beneficios. Así que no, estas personas no se consideran psicópatas. Un psicópata se ve muchas veces también en delitos económicos, cuando roban bancos, cuando trabajan con acciones, cuando están en ambientes de poder, porque son personas sumamente astutas dentro de este campo. Así que, ¿qué tratamientos se han dado? Porque quiero decirle que existen muchos profesionales de la salud que piensan que un psicópata no tiene alternativas para poderse tratar. En principios de este siglo y del siglo XX, había muchos experimentos que indicaban que el psicópata no tenía ningún tipo de remedio. Sin embargo, nosotros no podemos considerarlo así porque toda persona tiene derecho a ser sometido a un tratamiento. Vamos a ver 4 tratamientos, 4 ejemplos de tratamientos en los cuales se ha visto mejoría en estas personas que son psicópatas. El programa de tratamiento para agresores sexuales del Clearwater en Canadá en el 2007. Se trataron 48 psicópatas y el 60% respondió bien al tratamiento. Esto fue un tratamiento donde se unieron estas 48 personas para darle un tratamiento especializado para psicopatía. El programa de control de comportamiento agresivo realizado en Servius Correctional en Canadá. Participaron 32 reclusos. Según se publicó en el 2020, todos mostraron una reincidencia criminal con delitos menos leves de aquellas que los llevaron a prisión. Fíjense que no estamos buscando tanto quisiéramos que no volvieran a cometer ningún delito. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que una persona que es psicópata pudiera abandonar su comportamiento. Pero como ya hemos visto que es una condición en el cerebro, definitivamente el hecho de que cometan los delitos menos graves que los delitos que los llevaron a la cárcel es una mejoría. No es la más deseada, pero es una mejoría porque no están cometiendo los delitos graves que cometieron anteriormente. Tenemos el programa de personalidad de alto riesgo de Nueva Zelanda, donde se evaluaron y se trataron 12 psicópatas. El 64% de estas personas abandonaron su comportamiento agresivo. Quizás siguen teniendo unas características de falta de empatía, pero corrigieron su comportamiento agresivo. Algo es algo. Y también tenemos un tratamiento, el de Michael Caldwell, del psicólogo estadounidense, donde evaluó 248 jóvenes reclusos, donde el 40% no volvieron a reincidir. Esto fue un estudio dirigido directamente por la Universidad de Wisconsin en el 2006. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de comportamientos es sumamente evaluado, tratado y se ve con posibilidades para poderlo corregir. Se busca que mejore el comportamiento de un psicópata y cuando mejora, aunque sea una mejoría leve, se considera como un éxito conociendo que ellos tienen este tipo de condición. ¿Cómo se puede rehabilitar a un psicópata? Pues mire, lo primero que hay que hacer es desarrollar programas educativos y habilidades sociales, porque ellos carecen de habilidades sociales. Ellos no tienen destrezas de manejo de coraje. Ellos no tienen conocimiento en cuanto a lo que es la inteligencia emocional y cómo manifestar cada una de sus emociones. Ellos no tienen destrezas de comunicación adecuadas. Ellos no conocen muchas veces cómo debe ser una relación de pareja porque vienen de hogares disfuncionales.
Ellos tienen esta tendencia a nivel biológico de tener estas características de falta de empatía y por tanto tienen problemas en sus relaciones interpersonales y también tienen problemas con sus relaciones intrapersonales. O sea, ellos no tienen la habilidad de conocerse a sí mismos y piensan que son perfectos. Ese es el detalle. Cuando una persona no reconoce que necesita ayuda, pues simplemente no va a seguir el tratamiento. Por eso una de las terapias más importantes que se utilizan en este tipo de personas es la terapia cognitivo-conductual. A través de la terapia cognitivo-conductual, a través de la cognición del pensamiento se llegan a unos razonamientos que provocan un cambio en comportamiento. Por eso se llama cognitivo-conductual. Y entrar dentro de este proceso le puede hacer entender a esta persona que a pesar de que tenga unas condiciones y una falta de conectividad cerebral en cuanto a su amígdala, que es el área cerebral de las emociones, y el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con su razonamiento y su interpretación de cada uno de los eventos, es posible que esta persona mejore en este proceso de terapia. Así que hay que darle la oportunidad. Las terapias de grupo supervisadas también son muy buenas. ¿Qué sucede con una terapia de grupo? Que generalmente a un psicópata le gusta llamar la atención y ser el centro de atención. Y si unimos 10 psicópatas, tenemos 10 personas que le gusta ser el centro de atención. Así que esa terapia de grupo tiene que ser supervisada, tiene que estar controlada por unas reglas de tiempo y tiene que ser muy cuidadosa porque cuando se reúnen 10 psicópatas en una terapia grupal, esto es algo sumamente serio, donde la manipulación está presente, la mentira está presente, el egocentrismo también está presente y la falta de empatía. Tremenda combinación, ¿verdad que sí? Capacitación laboral. También es importante porque tenemos muchas veces personas que no tienen otra forma de conseguirse la vida. Eso fue lo que aprendieron, de esa forma es que se consiguen la vida, robando, haciendo delitos y como no tienen ningún tipo de remordimiento, lo continúan haciendo. No le importa que la gente sufra, que sufran porque carecen de sus bienes, bienes que quizás estuvieron trabajando por ellos toda la vida y que venga esta persona y se los quite, eso a ellos no les importa. La capacitación laboral les permite a ellos poder aprender una función, una profesión nueva donde puedan ganarse el dinero de forma legal e ilícita. La supervisión y seguimiento a largo plazo también es importante porque es un tratamiento que no cambia o transforma o mejora a una persona de la noche a la mañana. Es importante que entremos dentro de este proceso de seguimiento para identificar cómo se puede corregir a una persona que padece de esta condición. La importancia de la prevención es indispensable dentro de un diagnóstico temprano o dentro de un tratamiento de una persona que ya tiene características de psicópata. Primero, tenemos que identificar rasgos psicopáticos en etapas tempranas. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando tenemos un niño y el niño juega con una mascota y le hace daño a la mascota. Generalmente los niños no le hacen daño a la mascota porque los niños son empáticos y piensan en su mascota. Pero si tenemos un niño que lastima a su mascota, que se deleita en ver sufrir a una mascota o a otros niños que practican el bullying en la escuela, aquellos que bulean, por decirlo así, a los demás. Esos niños ya tienen esas características, así que si nosotros podemos trabajar con ese cerebro que esté en desarrollo para permitir que esa conexión cerebral y esa amígdala se desarrollen a través de terapia, podremos prevenir que un psicópata en proceso se desarrolle totalmente y llegue a convertirse en un delincuente o en un criminal.
Proveer entornos familiares y sociales saludables. Aquí entra mucho lo que es el trabajo de la escuela y el trabajo del gobierno, porque si tenemos hogares donde ya existen estas características, pues tenemos que buscar la forma de poderlas prevenir. En el caso de los factores de riesgo, también hay que buscar que se reduzcan, como lo que es el abuso, la negligencia, la utilización de drogas o diferentes tipos de maltratos en los cuales los niños están sometidos. Si podemos reducir esos factores de riesgo, estaremos corrigiendo este problema antes de que ocurra. Así que, en resumen, la psicopatía es un factor de riesgo significativo para la criminalidad, especialmente en delitos violentos y de naturaleza instrumental. La identificación y comprensión de los psicópatas, tanto criminales como integrados, son esenciales para el desarrollo de políticas efectivas de prevención y de tratamiento, así como para la protección de la sociedad en general. Si conoces alguna persona que tenga estas características, recuerda que todo a tiempo tiene solución. Se busca la prevención temprana, se busca el tratamiento temprano. Mientras más temprano se pueda dar el tratamiento, más podremos prevenir que nuestra sociedad sufra de personas que padecen de este trastorno sin haber sido diagnosticados. Recuerden, todo criminal tiene un pasado y si se puede trabajar con ese pasado de una forma terapéutica, resolviendo asuntos del pasado, trayendo sanidad en el interior de este ser humano y brindándole la oportunidad de reivindicarse y de corregirse, podremos corregir una sociedad. Debemos ser proactivos, la escuela, el gobierno y la familia, la iglesia. Integrar estos 4 factores de prevención, estaremos ayudando a seres humanos que todavía no han cometido una falta. Si nosotros, como padres, como maestros, como compañeros de trabajo, podemos orientar a otros compañeros en cuidar a sus hijos y prevenir cualquier situación que se vea venir, que ya se prevea, es importante que nosotros tomemos acción, porque al final somos todos los que nos vamos a ver afectados dentro de una sociedad que la delincuencia afecta no solamente a adultos, sino a niños y a aquellos ancianos que están tratando de vivir una vida lo mejor que pueden en sus últimos años de vida. Recuerden, hay que prevenir y cuando podemos ser proactivos, estamos corrigiendo mucho más que cuando somos reactivos. Claro, muchas veces tenemos que ser reactivos y poder coger a esa persona, tratar con ella, corregir sus comportamientos y buscar que un proceso de rehabilitación le ayuden a esa persona a comenzar de nuevo. Muchas gracias por la gran oportunidad que me han dado de participar en este simposio. Definitivamente entiendo que son personas escogidas por Dios para beneficio de esta sociedad. Esperemos que cada uno de estos talleres traiga mucha luz en medio de estas tomas de decisiones, de este desarrollo y de estos nuevos planes que se van a llevar a cabo en la sociedad para poder corregir y vivir en una vida de paz y en una sociedad de amor y de armonía. Muchas bendiciones a todos ustedes y será entonces hasta la próxima.